Bueno, mi vida ministerial comenzó hace unos pocos años, siendo, contando el testimonio, anhelando llevarle a mi papá a las campañas. Por algunas situaciones que hemos pasado, mi papá pasó por una operación, entonces ahí empezó todo. Yo nací el 5 de diciembre de 1987. Nacimos aquí ya mi hermano y yo en Ambato. Ya mis papás se conocieron en Riobamba. A ver, usted nace aquí en Ambato, es ambateño entonces. Ambateño ya. Ambateño, muy bien. Su papi de Riobamba, ¿no es cierto? Usted papá y nació mamá, ya aquí, prácticamente. exacto. Usted tú las 18. Todos los dos, mi hermano y yo. Ya, perfecto. ¿Cómo comienza esto de estudiar el pastorado, de estudiar la palabra de Dios? Bueno, desde niño, porque, a ver, desde niño a veces mi padre es carpintero, yo también quiero ser, mi padre es abogado, yo también. ¿Comienza así o es una historia diferente, estimado William? No, algo parecido, porque ya mi papá empieza el ministerio más o menos desde cuando mi hermano tenía unos 5 años, en 1998 podría ser, más o menos calculando. Entonces yo ya le veía cantar, ya le veía todo eso, entonces sí, ya nació un anhelo, ¿no? Por cantar, por todo eso. Pero nació una emoción. Nació una emoción, pero no nos acercábamos tanto por diferentes situaciones. Yo ya pasaba estudiando, ya pasaba en la escuela, o sea, no despertaba mucho el interés, que digamos, pero ya sentía algo que me picaba en las manos, así. Pero de ahí el ministerio empezó mi papá a cantar y a mí me gustaba acompañarle. A cualquier concierto. Exacto, lo que siempre le contaba a mi papá, a mí me gustaba es estar ahí sentado, estar en el escenario, viéndole, porque el sentimiento que él tiene al cantar, el sentimiento que él comparte, a uno le llega. Una ocasión un pastor me decía que cuando tú prediques, si cantas o prediques, al primero que Dios va a tocar es a ti, porque está utilizándote a ti. Entonces, si te utiliza a ti, obviamente tú vas a ser el primero que vas a sentir la presencia del Señor. Entonces era eso con mi papá. Yo a mi papá le veía todos los días, a mi papá pasaba en la casa todos los días, pero el verle a mi papá cantar era, o sea, quiero estar aquí sentado, no quiero estar allá, aquí quiero verle, quiero escucharle, quiero estar ahí. O sea, era un espectador más de los conciertos, de las alabanzas. Claro, hasta cumplir mi niñez, en la adolescencia, donde empezó ya el trajín o el salir de los caminos del Señor, hasta ese momento me gustaba estar ahí, viéndole a mi papá. ¿Qué recuerda más de su niñez con su papi? ¿Qué puede decir, esto no me voy a olvidar? ¿Cómo iniciamos? Hay algo que mi papá comenta a los salmistas, decía, ustedes ya están en buena época. Nosotros sembramos, nosotros mismos. Y yo veía Salmista Estrellita, Pacífico Lazo, mi papá, yo los acompañé en la niñez. Y ahí no es como ahora que venga con carro, le esperamos, en donde le esperamos, que venga, tenga para la gasolina. Claro, tenemos de esto, o vea, no tiene carrito, ya, yo le mando un hermanito que le lleve, no se preocupe. Claro. Ahí era llegar y golpear puertas, y yo me acuerdo, yo crecí en esa situación con mi papá. Llegábamos me acuerdo, una de las historias que me queda es Marco Tolonta y Cacha Panadero, los dos. Marco Tolonta, porque nos fuimos con mi papá y no había camionetas, no había buses y fuimos en volqueta. ¿En volqueta? En volqueta. Estaban todos ahí esperando y el único carro que pasó es volqueta y toditos los de Marco Tolonta subimos ahí en la volqueta. Esa fue una experiencia. ¿Cuántos minutos viajaron en volqueta o horas? Eso sí no recuerdo porque era lejitos. Pero ahí, claro. Sí era lejitos. El polvo, el frío, ¿no? Y la otra fue en Cacha Panadero. De igual manera, mi papá estábamos yendo y ahí no había celulares, pues vámonos, encontrémonos, veámonos de ahí. Si no era, hay una campaña allá, vamos a ver si es que nos aceptan, nos deja cantar. Como decía, no es como ahora, venga, cante, preséntese, cante dos más, sino ahí era, de pronto, hermanos, podríamos especial así. Y subimos en la camioneta y era como un bus, ¿no? La camioneta subíamos, yo me acuerdo que estaba agarrada así, sentada en, ¿cómo se llama la parte de arriba de las camionetas? Papayera. Me senté ahí, estaba viendo, comiendo ahí arrimado, no sentado, arrimado. Y en ese caminar empieza ya luego, sube Pacífico Lazo, en ese canto de la Solista Roldán, empiezan a subir en la misma camioneta, todos así, camioneta, es que era así, no era como ahora. Entonces yo me acuerdo esa época, es como fue bonito a la vez, ¿no? Claro, para mí era bonito. Por eso yo le decía a papá y a los salmistas, digo, yo sí sé cómo es empezar el ministerio, porque no es como ahora, como dije, toda vez he servido.
hiciera golpear las puertas, golpear, y a veces éramos eso, a veces mi papá no teníamos, llegamos a la campaña, ahora es venga, duerma acá, ayer ya como desde ahí en la carpa, dormimos en la paja, mi papá ya me daba una cobija, me dormía ahí, dormíamos en la carpa, entonces esas experiencias crecí viendo. Perfecto, estimado pastor. Antes de saltar al tema de la adolescencia, pastor, ¿qué recuerda de su hijo en la niñez, en el balde de la volqueta? Bueno, ¿qué recuerda, pastor? Hay muchas cosas. Los pastores que están en audiencia en este momento, visualizando, también tienen sus momentos de alegría, de tristeza. Yo realmente me gocé con mis hijos hasta cuando ellos tuvieron hasta 8, hasta 10 años. 10 años. Fue una gran emoción de ver a mi hijo y con la mentalidad de que algún día voy a ver predicando, y que es una anécdota a veces, como mi hijo dijo, cuando en cada campaña era esperar pues los hermanos que acabe la campaña para ir a descansar. Hoy apenas cantan, ya están diciendo, hermanito, nos vemos. O tal vez los que invita también, ya está, hermanito, ya quiere ir, o si no, venga a comer. Hoy, claro, en ese tiempo de eso no había, y yo recuerdo, no me acuerdo si es a él o el otro hijo, nosotros vendíamos para solventarnos, cassette, esos stickers para pegar en la Biblia, en la guitarra. Claro. Entonces con la hermana Estrellita sabíamos colocar un cajoncito en Marco Tolonta, y mi hijo dice, papi, quiero dormir, y no era para decir, hermano, ¿dónde está para yo dormir? Mi hijo, dije, no sabíamos nada, entonces dije, mijito, aquí acuesta, aquí en mi chompa, en frío. Yo quedé con camisa. ¿Cuántos años tenía? Él había tenido en ese tiempo, y tenía unos 6 añitos, o 6 añitos. No quería separar, le gustaba. Después entendí, es que le han sabido tratar bien bonito, a ellos, ya asomaba con salchipapas, asomaba con carne asada, creo que es en pinchos. Y dice, hermano, de así tiempo, venga hijo, venga, así. Entonces ellos eran bien atendidos en los chiquitos, vuelta ya. Los chiquitos. Y cuando estaba durmiendo ahí, hice acostar, y después ya como las justas alcanzamos a recoger los cassettes, no había sido ese rato cassette, y ya fuimos a dormir. Ahí en ese tiempo se dormía. Pues, ¿amanecían ahí? Sí, hasta la 1 de la mañana no estábamos. De ahí había un cuarto grande donde habían pastores, salmistas para dormir. Hospedaje, pero un solo cuarto para todos. Con esterita. Y estaba durmiendo, pero yo después digo, algo falta, ¿qué es lo que no traje? Algo falta. No me agarro sueño hasta 1:30, digo, ¿qué es lo que vengo olvidando? Así estaba. Después me acuerdo, y mi hijo. O sea, se fue solo y ahí le dejó en la carpa. Sí, por debajo donde vendíamos cassette, pues, en la mesa, debajo de la mesa estaba durmiendo. Hijo, que de ahí levanto, como era literas, nomás ahí, de una abajo de la litera, a la calle, a la carpa, y ahí le veo a mi hijo dormido, sigue durmiendo, amarqué, lo traje nomás, no se dio cuenta también. ¿Pero cuánto tiempo pasó más o menos? Si siquiera va a ser una media hora o 40 minutos. Casi 1 hora, ¿no? Con frío tal vez. Con frío. Pero no sintió que le trajo tampoco. No, nada, porque yo lo marqué, lo traje al día siguiente. La hermana Rita había avisado. Dice, oye, ¿no te daría frío? ¿Qué es? Yo dormí caliente con mi papi. Dice, no, esos momentos que quedas solo. ¿En dónde? Dice. Ahí creo que la hermana Rita que dijo todo, y él sabe que le fue dejando ahí. Perfecto. ¿Fue usted mismo o su hermano? No, mi hermano era. Su hermano. ¿Los dos andaban con usted? No, a veces iba él conmigo, a veces sí turnando, porque la verdad, en esos tiempos no es que la ofrendita, nada, ahí era más, apenas daban por pasaje, o si no, a veces comidita nos daban, y no podía volver como a mi hijo, porque a veces decía, papi, tengo hambre, ¿dónde voy a dar de comer? Claro. Entonces todo eso, cambiando uno por uno, llevaba. Con él creo que dormimos en terminal también, en Guayaquil. En terminal, la camiseta, niño él todavía. La pierna, lo pongo, y yo saqué la camiseta por el mosco. Claro, no entiendo hasta ahora si yo no le pedí cuartito o los hermanos
no nos dieron, no lo sé, no. Hasta que venimos a dormir, apenas acabó la campaña, venimos al terminal a dormir con mi hijito. Al día siguiente nos cepillamos ahí mismo y a la campaña otra vez. Ahí pasamos el día otra vez. ¿Cómo duermen el terminal? ¿En el asiento? Sí, en el asiento, sentaditos. Hoy ya no es permitido acostar ahí. En ese tiempo sí podía como dormir acostados en el terminal. Hoy ya no es permitido. Estoy hablando de unos 20 años atrás. Claro, claro. ¿Cuántos años tenía? Ese rato había tenido hace 8 años de ser. Porque con el que lo que es. ¿Sí se acuerda usted? Sí. Dormía en el terminal. Claro. Claro, es que como le comentaba antes, mi hermano ya vivió, como dijo mi papá, ya vivió la parte más suave, se le puede decir, porque en las primeras partes cuando yo viajaba con mi papá, recién estaba el ministerio, recién estaba creciendo, tocaba, como le dije, golpear puertas, ver que había hermanos que, hoy gracias a Dios, la parte espiritual y la parte económica de varias iglesias ya son acomodadas, claro, en esa época estaban recién luchando, entonces uno decirle a los hermanos, denme un cuartito, denme esto, las iglesias mismas, a veces las iglesias eran solamente con ni vidrio, solamente abiertos. Claro. Entonces pedirles algo era fuerte también para mi papá, pero entonces ahí teníamos que dormir en donde nos acordamos, en el terminal, o a veces ya aprovechamos de un viaje para otro lado para ir durmiendo en el bus, algo así, pero aprovechamos, es lo que contaba de Marco Tolonta mismo, y es en Marco Tolonta, la primera vez que me fui nos fuimos en Volqueta, la segunda vez que fuimos, justo ese día por algo fuimos con mi papá, los dos tuvimos tiempo y fuimos mi hermano y yo. Entonces igual ahí éramos, ahí teníamos que esperar la campaña para que algún hermano nos diga, tenemos un cuartito, pasen, ven acá. Y hasta mientras mi hermano ya tenía sueño y yo me acuerdo que dijimos, acuérdate, mi papá sacó la chompa, se acostó abajo y nos fuimos a dormir. Yo también me olvidé por el cansancio porque si era madrugada que acabó la campaña y nos fuimos a descansar. Y en el camino es que ya estando que mi papá ya se acostó, estaba cansada y yo me estaba cambiando, me estaba lavando y ya cuando entro al cuarto digo, ay, le digo, ñaño, y la verdad es cierto, mi hijo, y ahí salió corriendo a ver. Entonces, y él sí se acuerda, porque a veces cuando me dice, sí me acuerdo, dice, y me contó la hermana Ercilia, dice, entonces sí nos acordamos. Hay cuántas historias de cómo empezamos. Viendo la historia de niño que tuvo usted, tal vez una historia a la vez muy bonita y a la vez inconscientemente triste, ¿no? De seguir el ministerio de su papi, sin importar el frío, la lluvia, tal vez el hambre. ¿Pasó necesidades en su niñez? Claro, como le dije, es que era una época donde empezábamos a salir. Y una de las cosas que mi papá a veces nos quería llevar era por eso, porque a veces no teníamos, no había, y después a veces uno va y a veces nos toca ir a Quito, y en Quito vamos al parque, y en el parque se ven algunas cosas, y a veces el dolor de como padre decir no poder comprar era duro. Hay varias experiencias. Cuando yo era niño, me acuerdo cuando fuimos estábamos en Cañar, de Cañar nos fuimos a Quito y yo estaba con mi papá. De viaje seguido y no tenía ropa, entonces aprovechamos que justo hubo una bendición y fuimos a comprar ropa en el mercado porque no tenía, ya estaba la mía ya sucia de lo que estaba en Cañar, de lo que estaban yendo a Quito. Entonces hay bastantes situaciones de cuando no había. A veces a mi papá no le he contado, a pesar de eso, su papi, de donde no tenía que darle su paradita de ropa. Claro, mi papá y mi mamá, los dos luchaban. Había veces que igual íbamos a Quito, a veces mi papá tenía amigos y buscábamos amigos donde tenían juguetes para yo jugar los juguetes de él. También había veces que yo me grababa a los hermanos que tenían ya un poquito de hijos con juguetes todo eso, y le decía, papi, vamos a visitarle al hermano, pero no era por visitarle al hermano, era porque el hijo tenía juguetes y yo quería jugar un ratito ahí. Entonces mi papá ya de una vez se dio cuenta y dijo, ya sé por qué quieres ir, por los juguetes que tiene él. Como todo niño. Entonces dice, sí, digo, porque ellos ya tenían juguetes, sí, ellos tenían carros a control remoto, tenían todo, y yo, ¿qué? Pues teníamos de plástico teníamos. Perfecto. No sé si le aclaro ahí, verá, todo este testimonio no es para que diga, pobre hijo de hace tiempo, una lástima ha sufrido, o que diga, pobre pastorcito, no. Más bien nos contamos esta historia. Claro. Dios ha dado fuerza a seguir adelante, Dios ha respaldado, y ninguno de los dos hijos tiene puesto una ropa de marca, un zapato, algo bueno. Y una vez yo recuerdo a mi hijo, al Paulito, cuando nació este hijo, mi nieto, estaba comprando
una chompa de $25 y el hijo del recién tenía como un año, algo así nomás. Y él mismo ponía a llorar, dice, papito, yo nunca pude comprar una ropa de marca y en mall todavía. Y a mi hijo le va a comprar. Entonces, son bendiciones que ellos recibieron durante un buen tiempo. Recuerdo, gracias a Dios les pague, los hermanos de Quevedo, no sé en qué año nos invitaron y no sé si fueron los dos o solo. No solo. Fuimos los dos a Quevedo. Entonces, y ahí fue que siempre él decía, papi, esos zapatos, algún día pondré, mira esos pantalones, algún día pondré. Entonces, en mi corazón decía, algún día nos proveerá. Dios siempre ha sido fiel, solamente hay que servir. Y él inconsciente me decía, sí, Dios nos va a bendecir. Creo que al día siguiente un hermano dijo, hermano, me preste a su hijo un ratito. O si no, mándele al local. Yo quedé conversando con un hermano y él se fue al local. Eso viene nomás así con las manos de atrás. Le digo, ¿y qué pasó? Y llora, papito. Gracias porque tú sembraste y yo estoy cosechando, dice. ¿Por qué? Pues dice, me regaló pantalón, camisa, un hermanito me mandó regalando. Y también gracias a los hermanos de Quevedo, que nos bendijo ahí hace años, de cuando eran niños. Y después, cuando viajé para Estados Unidos, siempre quedo anotando los números, qué edad tienen mis hijos. Entonces, de ahí creo que después de un buen tiempo vino hacia algunas bendiciones. Recuerdo que un par de zapatos que él siempre andaba, ¿cómo quisiera tener ese zapato a la moda? Nosotros decimos, Dios lo proveerá algún día, tranquilo. Y justo había venido unos zapatos para mi hijo de Estados Unidos, enviaron. Y eso él tenía, cada que pone lavaba, dice, es que este zapato yo nunca pude tener. Entonces, qué bendición. Así seguimos para la gloria de Dios. Algo que me queda marcado es que Abraham dijo, ¿no? Cuando su hijo le preguntó, tenemos la leña para la ofrenda, tenemos esto, tenemos todo, pero falta el siervo para la ofrenda. Y Abraham dijo, Dios proveerá. Amén. Y así lo hizo. Sí, todo el tiempo de su niñez disfrutaron el amor de Dios, disfrutaron el aprecio de muchos hermanos. Y yo también viví con mi papi en la forma en que honró a Dios a pesar de que no tenía. Y yo vi a mi padre cómo trabajó para Dios sin tener nada, cooperar. Y Dios me dio fuerzas a mí para seguir adelante. Amén. A Dios sea la gloria. Amén. Algo que decía también Pastor Francisco, el testimonio que contamos, y a eso iba a llegar, el testimonio que contamos es de bendición para mucha gente. Amén. Porque lo que pasamos en la niñez y en la adolescencia hoy en día nos hace fuerte, Pastor. Lo digo porque Dios me ha permitido vivir muchas cosas, tal vez necesidad en nuestra niñez, porque nuestros padres no tuvieron el recurso necesario para tal vez una ropa de marca, de pronto un almuerzo en un buen restaurante, pero eso nos sirve para valorar primero las cosas que Dios nos bendice y segundo para seguir firmes en la presencia del Señor, Pastor. Y eso queremos invitarles, amada audiencia, de que todos los testimonios que hoy en día de alguna manera podamos darles a conocer es para bendición, es para de alguna manera que ustedes puedan tener ese incentivo, digámoslo así, para poder seguir en los ministerios, para poder seguir en cualquier ámbito que Dios les ponga, mis amados hermanos. Así que gracias por estar con nosotros. Ya mismo vamos a dar lectura a los saluditos, pero antes de ello quiero preguntar, estimado Pastor William, ¿cuál es la alabanza que usted disfruta o disfrutaba o hasta hoy disfruta, la mejor alabanza de su padre que le gustaba o que le gusta hasta hoy? Bueno, papá, sabes, son dos. La una que fue cuando yo era niño, como dije, y la acompañaba, y sacó el justo en el volumen 4, Sabios Consejos, que es para mi abuelito, que en paz descanse, que no pude tener el honor de conocer.
es Sabios Consejos. Sabios Consejos. Sabios Consejos. Es una canción que yo me acuerdo que cuando sacó, escuchaba, como le dije, me gustaba estar abajo y lloraba. Y otra es una anécdota de eso mismo, cuando él empezaba a cantar esta canción, estábamos vendiendo cassettes y me acuerdo que era en Guayaquil. Yo mientras lloraba, seguía vendiendo cassettes, lloraba, porque la canción me impactaba bastante cuando era niña. Esa canción me acuerdo, no conozco a mi abuelito. Lloraba con esa alabanza. Sí, porque era como que yo viera a mi abuelito, decía esa canción, digo, para hacerle una canción así, mi abuelito fue tremendo. Entonces me gustaba esa canción cuando era niño. Y en el momento de mi reconciliación con el Señor, cuando empecé a caminar ya con mi papá de hace unos 10 años, ¿será? Después de la tormenta. Después de la tormenta. ¿Cuál es la primera alabanza? ¿Cómo? Cántenos un poquito a capela, pastor. La primera, ¿cómo se llama? Sabios Consejos. Así es. Perdón. Do, re, mi, fa. Hace ya mucho tiempo que se fue. Está muy bajo. Hace ya mucho tiempo que se fue mi papá, dejándome muy solo con mi linda mamá. Mucha falta nos haces en nuestro pobre hogar. Fuerzas a Dios le pido para permanecer. La segunda parte es más. Dice, hágale. Cuando yo, igual con cualquier muchacho, en desobediencia, cuando mi papá lloraba, recuerdo sus palabras cuando él me aconsejaba, diciéndome, hijo mío, ven al Salvador. Siempre yo rechazaba esos sabios consejos. Mi padre lloraba junto con mis hermanos. Mi padre lloraba junto con mis hermanos. ¡Wow! ¡Qué hermosa alabanza! ¿En qué volumen está esa? 4. Volumen 4. ¿Con esa lloraba, Pastor William? Con esa, de niño me llegaba. Como dije, no tuve el honor de conocer a mi abuelito, pero al escuchar eso era como que lo estoy viendo y sentí así esa experiencia de estar al lado con él. ¿Canta usted, Pastor William? Ahí pasó algo con la herencia, Bueno, lamentablemente cuando yo me aparté de los caminos del Señor, hubo varias circunstancias en las que cuando hay algo que el Señor te regala y no sabes aprovecharla, Dios no es que no te quite, sino es que Dios lo va a hacer apartar para que valores lo que tenías en tus manos, para que valores lo que te entregó a ti y no supiste valorar. Entonces, en esa temporada fue que esa herencia musical tuvo una pausa. Pienso que tengo una pausa, porque si no es que continúa y tengo el tiempo para prepararme, anhelo que mi hijo sí continúe con esa experiencia musical. Pero sí es músico. Mi hijo tiene 6 años, pero ya sabe estar con mi papá que canta, que toca la guitarra, que hace una cosa, que hace lo otro. ¿Usted? Yo sí, tocaba la conservatorio. Guitarra, tocaba en conservatorio. Estaba en conservatorio, estaba cerca de graduarme. Por eso estaba en un camino, si hablamos de un camino hecho de mi padre que es músico, y entrando al ministerio, estaba con un camino para el éxito, amplio. Ajá. Pero las decisiones mías terminaron con ese proceso. Ya, muy bien. Antes de ir al tema de la adolescencia, quiero mandar saludito para David Edison. Saludos, pastor, Dios le bendiga. Familia Sitimbay, un fuerte abrazo. Dice, hoy sembramos y mañana cosecharemos. Saludos cordiales también para Mayra Poaquiza. Saludos para William. Qué alegría escuchar. Dice, tu testimonio. Bendiciones, Benjamín Tuapanta. Saludos, pastor William. Que Dios le bendiga grandemente. Daniel Toala. Saludos, Causa y TV. Un saludo para mis pastores Francisco y William Asitimbay. Estoy escuchando desde el sector 1 de Mayo. Atentos a los hermanos de 1 de Mayo, allá en la ciudad de Ambato, acá abajito nomás. Creo que estamos a unos 10 cuadritas nada más. Saludos a los pastores Francisco Asitimbay y Paula Asitimbay, de parte del pastor Alfredo Pomaquero. Pastor Alfredo Pomaquero, iglesia Punguloma. Ya le voy a invitar. El pastor Alfredo también tiene un gran testimonio. Daniel Toala dice, y también un saludo para pastora Elenita Pinda, su esposa. No es mi mamá.
Su cebollita, muy bien. Costilla. Su costilla. Saludos cordiales para la costilla del pastor Francisco Acitimbay, dice, desde Colinas del Sur, Ambato, saludos cordiales. Dice también, envía un saludito, dice, a los hermanos de la iglesia Huiña y Causa y Quizapincha y Yagua Chico. Ahí estamos, ¿la iglesia que usted pastorea? Amén. Perfecto, ahí estamos. Mande saludito a sus hijos, hijas de la iglesia de Illagua Chico. Huiña y Causa y Ayituta. Gracias, Danielita. Dios te bendiga por siempre. Aquí en Huachichico. Y ya estando en jóvenes, ya me salí de jóvenes. Asistía donde hoy es la iglesia de la Roca también. Ahí asistía también. Conocía a varios amigos de iglesia. Pero cuando el enemigo me agarró, sea por rencor, sea por conocer cosas nuevas, me alejé, cerré las puertas del ministerio. Empezó mi rebeldía con mi papá, mi rebeldía con mi mamá. En la iglesia, ya me retiré de la iglesia. Me acuerdo que yo era tesorero de los jóvenes que estábamos ahí a los 15 años. Y ya me dejó de interesar la iglesia, dejé esa parte. Y ya empecé, según yo, a conocer el mundo, según yo, a vivir esa experiencia de estar en un mundo donde yo me sentía feliz, donde a mí me entendían, entre comillas. Tomé desde los 15 años y eso te lleva a tener amigos. Hay un refrán popular que dice que un lobo se junta a aullar aprende. Entonces, si me conocía y tenía amigos de la calle, iba a conseguir más amigos de la calle y no mejoraba mi línea de amistad. A los 16 años, cuando estaba en el alcohol, caí por primera vez en la cárcel, estando con mis amigos en la calle. Nos cogieron en unas batidas que hicieron y lo que era primero algo de solo tomar empezó ya con peleas, empezó lamentablemente involucrarme con amigos que eran delincuentes y empecé a caer eso y caí en la correccional de menores por primera vez. A los 16 años. A los 16 años. Y cuando está dentro de la cárcel, ¿qué se le vino a la mente? ¿Tal vez se acordó de Dios o prácticamente Dios estaba borrado para usted? Cuando uno cierra las puertas, Dios es bien respetuoso. Y Dios no empuja y patea puertas como nosotros. La palabra le dice: aquí estoy a las puertas de tu corazón. Si me escuchas y abres las puertas, yo entraré y cenaré contigo. Entonces, en ese momento, yo ya cerré las puertas. No quería saber de papá, no quería saber de mamá, no quería saber de iglesia, quería saber de mis amigos y punto. Y me acuerdo, la primera vez que está en la cárcel, uno debería estar concientizado. Mira dónde estoy, dónde estaba y a dónde llegué. Y me acuerdo que mejor en la cárcel creció mi rebeldía y dije, no, yo de aquí salgo y tienen que tenerme miedo porque estoy saliendo de la cárcel. De aquí mejor me acuerdo que me junté con amigos de ahí y les preguntaba, ¿pero tú qué haces? No, yo peleaba, yo robo, yo manejo el cuchillo. Y yo les dije, ¿cómo haces? Déjame ver, enséñame. Y mejor, en vez de entrar una paz en mi corazón, empezó más rebeldía. Por eso le dije, me hicieron tropezar, el enemigo me hizo tropezar, pero yo no quise soltar. Y en ese momento empezó más cosas, me acuerdo que cuando salí de la corrección de los menores, mis amigos del colegio, los más tranquilos, decían, oye, ¿cómo vas a entrar a la cárcel? Y yo decía, tú no sabes, y venía más, hasta con la forma de hablar de la calle, claro. Hablar de la cárcel, decía, tú no sabes dónde me metí, mejor no me dirás nada. Y empezaba con esa forma de hablar y mejor salí de ahí, mejor a buscar más amigos de la calle, más alcohol, más trago. ¿Le hizo peor estar en la cárcel? Sí, me alejó de la presencia del Señor. El estudio, ya quise dejar el estudio. Cuando ya uno se aleja, no quiere regresar. Por más consejos, por más... uno cierra los oídos, uno cierra todo lo que quiere escuchar, uno cierra todos aquellos que vienen a aconsejar. En mi familia hubo mis tíos, algunos tíos, mis papás que estaban indicándome que haga esto, que ya no vaya ahí. Y uno era con el tío que bueno, ya, yo de ver, es mi vida, tú no manejas mi vida, si quieres me voy de la casa. Y empezaban todos ese tipo ya de vida, tomar todos los días. Empezó, como le dije, a los 16 entré por primera vez a la cárcel. En el mismo año volví a entrar a la cárcel ya 2 veces. 2 veces ya en la correccional de menores.
En la correccional entré 2 veces. De ahí a cuando cumplí mi mayoría de edad, cuando caí nuevamente en la cárcel, ya me fui a la general. Aquí en Ambato, en la cárcel por la parte de abajo del Mercado América. Ya ingresé allá. Bueno, ahí lo es en general, porque ahí entran todos. Antes general, hoy es de mujer. Claro. Entonces, ahí empezó todo. No quise salir de ¿Cuántos años estuvo separado de Dios? En los 15 años empecé, como le comentaba, y me reconcilié a los 24 años. A los 24 años. Wow. Cuando Dios tiene un propósito, tiene que formar. Lo digo por carne propia, Pastor William. Tenemos un testimonio parecido y nunca lo he contado a nadie. Ojalá que en algún momento pueda... Alguien le haga una entrevista. Un podcast. Le hago entrevista yo. Sí. Cuando Dios tiene un propósito, hay cosas que no se puede imaginar. Y que uno a veces conscientemente, a veces inconscientemente se hace. Pero hay algún video que vi que publicaron el día del evento allá en Cotopaxi, y usted decía de que el pastor Francisco se encontró con el pastor Guillermo. Cuéntenos un poco, pastor. En medio de todo eso, Dios me respaldó, me dio fuerza. Mucha gente pensaba que cuando llegaba en el carro, cantaba y llorábamos juntos. Pensaba que la relación con Dios, con la familia, los hijos estaba bien, estaba bastante. Y en esos momentos de Dios no quise apartar. No, gracias, papito, Dios me sostuvo. Pero sí quise las invitaciones que ya no recibir, porque a veces en mis lágrimas en el púlpito recordaba y a veces en el concierto no podía cantar. Entonces, justo el pastor Guillermo Vascones dícenos: Francisco, vamos a reunir como mínimo unos 3,000 personas, y si es más, gloria a Dios, pero quiero que en esa campaña usted haga el concierto y también tú mismo quedes para dirigir el programa. Todo bien, amén, gloria a Dios. Pero eso era faltando 3 meses, creo, o 2 meses, pero buen tiempo. Siempre estaba el pastor Guillermo haciendo recordar: Francisco, no te olvides, cuidado que acepta invitaciones, cuidado. No, pastor, tranquilo, no, yo no puedo hacer nunca eso, no va a faltar, no se preocupe. Y faltando como 3 días para ese evento, llega a mi casa, y para eso mi hijo ya estaba en la cárcel 2 días. Ahí estaba en la correccional y en la cárcel, y llega el pastor y: Francisco, vengo a ver, saludar, y ¿cómo estás con las canciones? ¿Cuáles nos tenemos que va a cantar? Le digo: pastor, entre adentro porque tengo que mostrar algo con usted. Y dice: ¿qué pasó? Mi hijo, nuevamente entró a la cárcel, porque él sabía este asunto. Claro. Nuevamente entró a la cárcel y yo me siento bastante mal. Y digo: qué bueno, dice el pastor. Qué bueno. Digo: que yo no le explico bien, o él no me escucha. Total, digo: pastor, mi hijo no está en la casa, está en la cárcel. Por eso, gloria a Dios, aleluya. Y no pongas ni un centavo, déjelo que Dios lo trate ahí. Son planes de Dios. Ahí me volvió loco a mi vuelta. Digo: planes de Dios, que mi hijo esté con el alcohol. ¿Qué planes de Dios sea? O sea, no entendí nada de ese momento. Dije: la verdad no puedo entender, mejor toca conversar con pastores quichuas, digo, porque ellos se van a entender. Amos no entiende, digo. Y después, y el pastor se dio cuenta de que yo me sentía un poco triste. Ahí me abraza, dice: Francisco, nosotros nunca sabemos el corazón de Dios, y los planes de Dios siempre son perfectos, aún en el momento de la muerte, aún el vil pecador, pero Dios tiene planes perfectos. Deja que Dios trate ahí dentro y no ponga ni un centavo. Tarde o temprano Dios va a formar ahí. Y digo: en la cárcel formar. Y así es a veces, por desesperación como ser humano. Y bueno, dije, por respeto, dije: pastor, gracias por todo. Y desde ahí mi esposa vuelta
como que se hace a favor del pastor, como yo no entiendo, digo, gloria a Dios, por fin escucho las promesas de Dios, dice mi esposa también. O sea, como que entendió ella. Claro, y entonces quiere decir que mi hijo algún día va a ser pastor, dice mi esposa. Yo un poquito dije, no se entiende las mujeres, digo. Digo, mi hija, pero oremos. No, es que mi Dios no debe fallar. Todo esto estoy pasando, pero ya entendí, el pastor Guillermo dice que son planes de Dios. Y él, algún día tú tienes que cantar y mi hijo tiene que predicar. Y se cumplió. Sí. Bueno, como pastor en esta semana, pero ya le vi, porque una vez cuando reconcilio en el Señor dije, papito, nunca pude apoyar en el ministerio, siempre te acompañaba así, pero hoy yo no puedo ni predicar nada, no aprendí nada, pero quiero ser tu chofer, papi, y no me dejes en ninguna campaña. Y la verdad yo no creí, son 9 años que nunca quería ir al culto, 9 años que estaba fuera de la casa, sino que Dios me dio fuerza para no hacer notar todo eso. Dios me dio fuerza, pero una vez ya no pude soportar. Dios le bendiga, si está en Guayaquil, el pastor Gonzalo Tayupanta, mi siervo amado. Ahí fue cuando ya salió de la cárcel. No gasté nada, salí de la cárcel y feliz. Pero imagínese, casi al mes otra vez a la cárcel. Otra vez. Creo que es al mes. Bueno, total es que me fui a cantar en Gatazo. Y ahí cuando estaba cantando, llaman a mi esposa, Francisco, ven rápido. Dicen, ¿pero qué pasó? No es que... Bueno, no sé por qué no. A mí siempre hacían cantar más temprano, a las 11. Era 12:30, 1 de la mañana. Lo bueno. Y yo tampoco nunca decía, hermano, deme el especial temprano, nada. A mí me han enseñado el orden, la ética. Entonces llego, puede ser las 7 de la noche, no para cantar a las 9, las 10, a los que los hermanos me den la oportunidad. Luego viene hermano así timba, ya escucho eso ya. Mi esposa dice, ven rápido, Paulito nuevamente está en la cárcel. Y faltaba como 3 especiales para yo cantar. Dice, ven rápido. Digo, mi hija, pero hasta yo salir de aquí y llegar a Ambato, sí se va a hacer 2 horas siquiera, digo. Ahí pida alguna ayuda, la familia avisa. Dice, creo que dijo $300 o algo así, ha pedido para no llevarla a la correccional. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esos $300? Y dije, oremos a Dios y dejemos y yo ya voy a venir. Ojalá, dice el policía que aquí va a estar buen tiempo, hasta recoger más muchachos, algo así, en el Parque 12. Ahí era pues reten antes, no sé, claro. Ahora creo que sigue. No, entonces funciona un centro turístico. Ya, entonces, ya pasó eso, me fui a cantar, y el pastor Gonzalo Tayupanta de Gatazo, que me invitó, ha fijado todo en forma de cantar. Una canté y dice, Francisco, en el púlpito, con mucha gente ahí en la campaña, cuéntame qué te pasó. Digo, pastor, solo quiero cantar un hito, ayúdame. Entonces hasta ahí hablar, el otro animador ya estaba hablando, ¿no? Y enseguida digo al pastor, déjenme cantar un hito, pastor, por favor. Pero cuénteme, hijo, cuénteme, ¿qué pasa? Yo quiero orar. Yo dije, mi hijo está en la cárcel. Y el pastor dice, esto de pronto, los pastores que han pasado esto de pronto me van a entender. Ahí canté y justo me piden Ñuka Jucha Kunata Amayo Aripán, y me pide la congregación. Y me cae pues a mí esa letra a mí mismo. Ahí lloré, y después el pastor Gonzalito dice, bueno, hermano Stimbay, ¿sí sabe por qué estás llorando? La gente dice, quedaron callados. Ahí dijo, está pasando un momento duro con su hijo. ¿Qué le parece? Hacemos cantar una alabanza y todos oramos. Y el pueblo de Dios se levantó. Por eso que yo valoro más a la familia cristiana como familia,
que antes que por apellido de mi papi o de mi mami. Porque la familia a veces ayudan con interés o a veces ni van. Pero la gente que Dios me ha puesto nunca me dejó. Ahí me andaron orando y dijo el pastor Gonzalo: vaya, tranquilo. Y cuando vayas a Guayaquil, yo quiero que vengas con tu hijo. Ya han pasado años, no he podido llegar. Yo solo sí he llegado, yo solo llegué, no he llegado con mi hijo todavía. Dice, porque su hijo no va a seguir así. Él también dice lo mismo, Dios va a tratar. Me hizo acordar el verso que siempre pongo en mi corazón. 1 Corintios 1:27, donde dice, lo necio del mundo, lo menospreciado, Dios escoge. Entonces eso me dijo, Pastor Gonzalito, vendrás con su hijo y algún día su hijo no va a estar tal como estás, va a estar bendecido. Y hoy igual lloramos, igual va a venir problemas, el enemigo no va a dejar tranquilo, pero hoy lloramos disfrutando de todo lo que Dios ha hecho. Perfecto. Un testimonio impactante, ¿no? Amén. Y a eso queríamos llegar en esta noche, porque hay mucha gente que nos ve, gracias a Dios, y hemos tenido testimonios, nos han llamado, han dicho gracias Causa y TV, los hermanos que invitan, escuchamos el testimonio, oramos, reconciliamos con Dios. Y esa es la idea de estos tipos de programas, para poder Gloria a Dios. testificar y poder tener un testimonio vivo de los hermanos que nos ven, y que ellos se acerquen de la manera antes de, digamos, porque duro, dices la palabra, caer en las manos de Dios. Qué mejor acercarse a las manos de Dios, el camino de Dios, antes de cualquier cosa, mi amado pastor. ¿Cómo sale de este problema? Y con eso digo, antes de que nos coja la mano de Dios. Bueno, fue duro esa época. De hecho, con el pastor Gonzalo de Gatazo Chico, fue en Gatazo Chico mismo que nos encontramos. Y sí me dijo, cuando me presentó mi papá, dijo, él es Pablo Sitima y él es el que estaba en la cárcel. En ese momento recién estaba reconciliándome y me dice, y cuando mi papá subió, él se quedó, ¿puedo conversar contigo? Digo, claro. Y me dijo, con que tú eres el malcriado. Entonces, en ese momento era fuerte, ¿no? Claro. Malcriado. Sí, dice, ahí me contó lo que mi papá, porque uno a veces dice, no, mi papá me contó porque claro, él me dijo así, o para hacerme sentir mal me contó mi papá y por eso nada más me dijo. Pero cuando ya el mismo pastor me dijo, sin que le contara, me dijo, tú eres el que le hizo bajar a tu papá del ministerio, y me contó lo mismo, de que él estaba cantando y no podía más y le ayudamos con oración. Entonces ya uno empezó ya a entender algunas cosas. De hecho, en este sábado estuve en Guaranda, en la iglesia del pastor Rubén Tenelema. Me invitaron a una enseñanza con los jóvenes, me fui y me encontró otro hermano y vino con la iglesia, escuchó la enseñanza y en el rato del almuercito me dijo, tu papá vino a la iglesia y contó tu testimonio, dijo que está muy triste porque no cambias. En una ocasión, de segunda ocasión vino en cambio a una iglesia, yo me fui allá y él dijo, gracias Dios, mi hijo está cambiando y hoy te veo como pastor. Entonces él también me abrazó, dijo, sigue adelante, no tiene. Entonces son varias partes del testimonio. Claro. Yo estuve alejado del Señor, como le dije, 9 años, y fue el 23 de diciembre del 2010. Justo en esa época yo ya no me hallaba, ya no me encontraba, ya no me hallaba, estaba en la iglesia. Una vez me fui a una iglesia y yo decía, digo, ¿cuál es tu plan? Mi papá canta, mi mamá es maestra de damas, mi hermano, él le gustaba la danza cuando era pequeño, digo, mi hermano está en la danza. ¿Y yo qué hago? Digo, es una familia de ministerio, ¿qué hago? Estaba ahí y ya no me hallo y le dije, Señor, digo, si tú existes, si realmente existes, me acordé de la oración que hizo mi mamá y decía, si tú realmente existes, ya llámame, dime algo.
pero no, me voy de la casa y trabaja con los tres, ya no quiero estar ahí porque yo vivía, es como papá y mamá, papá se enojaba con mamá, ahí está tu hijo, mamá se enojaba, pero tú tampoco haces nada como papá. Uno empezaba ya en la casa a tener problemas por mi culpa, por mi culpa. Mi hermano no tuvo un ejemplo de hermano mayor, yo soy el hermano mayor, él no tenía un ejemplo como hermano mayor, y era más la desesperación. Y mi mamá, cuando yo tenía 19 años, fue la oración con fe más grande que hizo, pero faltaba 5 años más de perseverancia, de fe. Una vez estaba yo llegando borracho y esa noche se me acordé, yo vine borracho, estaba caminando y mi mamá me avanzó a ver de lo lejos y como toda madre, no hay hijo claro, bueno, no hay hijo malo. Hijo malo. Él salió, vino y me cogió, pero yo no sé de dónde sacó fuerzas mi mamá. Afuera de la casita había un pedacito con césped y me dice, arrodíllate, vamos a orar. Yo estaba bien borracho y lo único que le dije es, mamá, bueno, como tú digas. Me arrodillé, pero en mi corazón yo no oré. Yo me acuerdo que le dije, pues ¿para qué me hace orar? Yo no quiero cambiar, yo estoy bien así. Yo mejor ya me quiero ir de la casa. Y mientras mi mamá empieza y una oración tremenda, pero fue cargado de fe. Dios responde cuando es necesario. Algo que le dijo el pastor Guillermo, que tiene que terminar la obra completa, y te tuvo que terminar. Mi mamá decía, en esa oración decía, este no es mi hijo que tú me prometiste, es el que estás aquí arrodillado frente mío, no es mi hijo, tú me prometiste es un hijo de bendición y tienes que darme un hijo de bendición. El que está aquí borracho no es mi hijo. Y le reclamaba al Señor, y el Señor te dice, clámame a mí, yo te responderé. Y un clamor no es con palabras de la Biblia buscado, el clamor es con desesperación. Y mi mamá desesperada dijo, tú me prometiste es un hijo de bendición y vas a devolverme en este hijo de bendición hoy, esta noche. Yo te dejo en tus manos. No sé cuándo, pero tú me vas a devolver al hijo de bendición que tú me prometiste. Y ese hijo se va a parar en el púlpito y con su papá va a predicar y va a cantar la palabra del Señor. Eso me dijo a los 19 años. Y me acuerdo que en el camino borracho entré al cuarto y dice, pero yo no creo que funcione eso. Porque yo no quiero, yo ya estoy bien así. Pasaron todo ese tiempo y en esos, el 22 debe haber sido de diciembre, dije yo, ya no aguanto, digo, ya ahí está mi papá, está mi mamá, está mi hermano, con ellos trabaja, yo ya quiero irme, y si no, respóndeme, dime algo, dime a sentir. Yo me acuerdo que era una desesperación porque tampoco ya me sentía útil. Y fue el 23 de diciembre cuando fue en la mañana, hubo baile en la universidad, y es más, yo ya salí a tomar, estaba un poco borracho con mis compañeros, pero yo me acuerdo que ese día en la mañana, el 23 de diciembre, yo dije, Señor, yo te pedí que me demuestres de alguna manera que me necesitas, que yo también estoy para el ministerio, que me vas a ocupar. Y uno piensa, no va a llegar la llamada de un pastor, va a llamarla, pero hasta ese momento las únicas llamadas o algo que sea es cuando lamentablemente la iglesia no te construye. Hay momentos en que alguien entra en errores, entra en pecados y la iglesia no te construye, sino te detiene o te destruye, o hacen, como dice la otra vez, hacen leña del árbol caído. Hasta ese momento yo recibí de parte de la iglesia es que yo era la oveja negra, que el hijo de Francisco Asitín Valle está borracho, no vale la pena, que él ya no tiene futuro, que está de gana. Me acuerdo que una vez entrando a la iglesia, yo me acuerdo clarito que estaba entrando con mi mamá, e incluso el líder de la iglesia decía, ¿a dónde van ustedes? A mí me dijo, ¿a dónde vas tú? Digo, yo a la iglesia con mi mamá. ¿Pero para qué? Si tú no vas a cambiar, tú ya no tienes futuro. Si te vas, entra a la iglesia, pero siéntate atrás porque los otros jóvenes se van a contaminar contigo. Y uno que estaba en esos malos pasos, le prometo que hasta me daba ganas de pegarle, y mi mamá se dio cuenta, y el amor de madre, no teníamos ni plata, y sí, se me dijo, digo, no, ya no quiero ir a la iglesia, tengo hambre. Pero yo sabía que era por mí, porque ella tenía miedo que yo vaya a enfrentarle a él, y decía, digo, pero mamá, digo, no, mi hijo, yo no quiero ir, tengo hambre, vamos. Y fuimos, comimos, y desde ahí era un dolor que yo tenía, y ese día explotó todo, y decía, Señor, yo te pedí. Y este día por lo menos quería una llamada de un pastor que me diga, tú puedes, tú levántate, tú sale adelante, hijo, tú tienes un ministerio, algo, pero nada, Señor. Y estando en esa hora dije, entonces aquí se acaba, papá. Aquí se queda.
aquí trabaja con mi papá, que es salmista, mi mamá, que es maestra de damas, mi hermano en su niñez, con él trabaja, aquí se acaba conmigo ya. Tenía pensado salirme de la casa, tenía ya pensado todo planificado, mis compañeros decían, ay, vente a mi casa. Y con mi papá ya no hablaba, ya casi un año en una casita que teníamos 7x6, separados por un baño. Con mi papá ya no hablábamos porque era un choque. Si él hablaba y yo me resabiaba, él se enojaba más y chocábamos. Mi mamá tenía que calmarnos, separarnos, porque ya hubo una pelea grande entre padre e hijo. Y no podíamos ni sentarnos en la misma mesa a comer. Él sí salía, me veía a mí y se moría de iras, me hablaba, yo le respondía. Entonces mi mamá tenía que esperar que yo coma para decir a mi papá que venga, o mi papá que coma para decir que salga, porque era una rebeldía tremenda que pasábamos ahí. Y ya no hablábamos. Y ese 23 de diciembre de 2010, era 7:30 de la noche, la hora no me acuerdo exactamente. Con mi papá ya no hablaba y cuando suena mi celular, asoma el número de mi papá. Mis amigos conocían del problema, yo les contaba. Y le dije a mi amigo, mira quién me llama. Digo, y eso, el vocabulario que tenemos. ¿Y ese man que quiere? Si ni siquiera hablas con él, ni siquiera te toma en cuenta, ni siquiera... No le contestes. Y no sé por qué ese día digo, yo no sé, digo, era mi papá. Digo, no sé, digo, después me va a hablar, mejor contesto. Y ahí igual, para que me hable cuelgo y ahí acaba. Digo. Y contesto y me decía... Paul, acabo de sufrir un accidente y no sé si sobreviva. Y colgó, no dijo más, no colgó más, le volví a llamar, no salía la llamada, no entraba. Y me vino como un golpe en el corazón, decía, y ahora sí no le vuelvo a ver. Las últimas palabras es, Paul, tuve un accidente y no sé si sobreviva. No hubo un perdón, no hubo un abrazo, no hubo nada. Y yo lo único que me acuerdo que estando borracho, alcé la cabeza y le decía, Señor, ya entendí tu llamada, pero déjame ver a mi papá. Me despedí de mi amigo, me despedí de todos ellos, me fui, le llamé a mi mamá decía, sí, ya me enteré. Fuimos a buscar los carros que había en ese rato, como decíamos antes, no teníamos el lujo de todos tener un carro. Justo un tío tenía una camioneta, me subí en la camioneta con mi primo, me cobijé, ni me cobijé con la chompa que estuve, llegué porque en el camino era, Señor, es tu llamado ya, pero déjame ver a mi papá, porque el dolor es grande. Aprovechen, hijos, el tener un papá. Los que no tienen duele bastante. Y para mí era el dolor ese, saber entender o no sé, llegar al siguiente día y no hay papá. ¿A quién pido perdón? ¿A quién digo perdón, papá, fallé? ¿A quién digo, ya papito, dame una oportunidad más? Tenía miedo ese momento de hacer lo que hacemos hoy, ¿no? Abrazar el ataúd y llorar, no te vayas, ahora sí quiero aprovechar. Entonces todo eso me vino a la mente y lo único que le decía, Señor, es tu llamado, Señor, es tu llamado, papá, es tu llamado, ya te escuché, ya dije, pero déjame ver a mi papá. Y el llamado se confirmó cuando uno se va y cuando alguien quiere ver un accidente, no sé si algunos de los que escuchan, los que ven deben recordar, en ese fue un accidente que se chocó una Chevrolet D-Max a más de 120 kilómetros contra una volqueta. El que está al lado de mi papá, que en paz descanse, el nombre, ¿cuál es de la radio? Se me fue el nombre, pero en ese momento era el gerente de la radio Ayech en Chimborazo. Él muere, el que está al lado de mi papá. Los otros están fracturados, piernas, costillas, un niño, pero la mandíbula estaba partida. Y cuando mi papá decía, no venía, yo quiero ver, en cierto modo en mi cabeza iba a ver a alguien destruido, acabado, pero yo sé, ya quiero ver a mi papá, quiero ver, y fue en la ex Media Luna en Riobamba, que llegó y esa imagen no borro de mi papá. Él llegó con el suero que le habían puesto, con la cara de vidrio, la cabeza llena del vidrio de parabrisas.
Lo único que recuerdo es que él, mientras decía, él alzaba la mano, él estaba bien alzada la mano, arrimada en el carro y decía: gloria a Dios, tú eres todo, papá, la honra es tuya, la gloria es tuya, tú te mereces, tú sabrás por qué, papá. Y él repetía eso. Y lo único que dije es: gracias, Señor. Gracias, Señor, hoy entendí, déjame regresar, déjame ver. Caer en las manos de Dios es duro. Los que escuchen, los que vean. Si tienes un tiempo para reconciliarte con tu papá, tu mamá, sobre todo con Dios, hazlo. Porque después, cuando pasa algo malo, nosotros le reclamamos a Dios y le decimos: Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero el Señor ya nos ha llamado. Y es como nosotros, como padres, cuando un niño no entiende, a la 1 le decimos, a la 2 le decimos y a la 3 le castigamos. Nosotros como padres hacemos eso, más aún papá, que quiere lo mejor para nosotros. Entonces en ese momento le dije: Señor, ya te escuché. No prometí ningún servicio, ningún ministerio, porque no sabía nada, ni siquiera leía la Biblia, que mi papá decía: ya no ven a la iglesia. Entonces lo único que dice es: solo quiero estar con mi papá. Y ahí me dices tú. Y ahí empezó la reconciliación en el 23 de diciembre del 2010. Wow. Tengo un nudo en la garganta, pastor. Porque cuando recibes esas llamadas, solo piensas en correr. Yo el año anterior recibí una llamada de mi hermana la menor. Me dijo, estaba manejando y me dijo: algo pasó a la ñaña, ¿dónde están? Vengan. Ella estuvo bajando ya acá al hospital Santa Inés, pero nunca le pude despedir. Qué bendición, Pastor William, de poder tener acá todavía a su padre, de poderle abrazar tal vez, de acompañarle. Es una gran bendición. Y gracias por contarnos este testimonio. Como decía usted, muchos ya no tendrán esa dicha de poder tener un ser querido para abrazar, porque es muy tarde. Pero mientras tengamos la dicha de poder por lo menos decirle papá o hermanos o ñaños, hagamos la audiencia, hagamos, no desaprovechemos. Siempre que escucho estos testimonios, a veces me aguanto las ganas de llorar, porque hemos pasado por cosas similares. Y pues, gracias por este gran testimonio, pastor. Pastora Sitimbay, como decía, hoy que tenemos la oportunidad de podernos dirigir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres todavía tal vez, ¿qué le puede decir a su hijo que lo tiene acá todavía en vida, y hoy con un gran ministerio y una gran responsabilidad tal vez? ¿Qué le puede decir? Unas palabras tal vez no lo ha dicho hasta hoy. ¿Qué le podría decir, pastor? Hay muchas, pero algo que llegó a mi mente, a mi corazón, yo solo quiero decirle: favor, amigo, consejero, que el posterior bendición es más grande. Siempre era ese sueño, que mis hijos superen, pero cuando mire, es que no es solo él que cayó en el alcoholismo. El segundo hijo también se cayó en la droga. Bueno, los que pasan eso es que es más que alcohol. Así es. Él cayó en la droga. Imagínense los dos hijos, uno en la cantina, otro en la droga. Más de uno me dijo: así te canta bonito, y cuando él canta la gente quebrantan, pero a sus hijos no puede.
el enemigo me desanimaba eso. Yo creo que también a ustedes como pastores también verán esas ideas que a mucha gente no te valoran a tus hijos, porque cuando son diáconos, cuando son pastores, la gente cómo miran la familia pastoral. A veces en la vida de ellos no miran, más señalan, mira cómo peina, cómo se viste el hijo del pastor, cómo ha de ser así, mira la hija del pastor anda así. Hermano, yo por eso entiendo a los pastores. Ánimo, pastores, que ese hijo que aparentemente no hay señales de bendición, aparentemente no hay señales de progreso, Dios tiene un plan perfecto en su tiempo. Y igual, gracias a mi hijo Joel, igualmente, el reconcilió con el Señor, va a terminar el estudio de teología. 2 hijos Dios ha honrado, pero el pastorado, todo eso, ya eso depende de Dios. No puedo como pastor decirle, sí. Nunca le dije a mi hijo, tú vas a ser pastor. Yo solamente decía, ¿cuál será el ministerio de mi hijo? Porque cuando el reconcilió dijo, papá, yo solo quiero acompañarle como chofer. Igual, de mi hijo Joelito, él está en Tena. Y igual, yo creo en la palabra de que el posterior bendición será mucho mayor que la primera. Los 2 peleaban entre hermanos, Esaú y Jacob. No se llevaban. Pero en medio de ese dolor, en el desierto Dios habla. Y yo soy el Dios de Abraham. O sea, estaba diciendo de tu abuelo, porque para Jacob era abuelo. Yo soy Dios de tu padre Isaac. Entonces, y el hijo de Isaac, los 2 se peleaban. No había por dónde la salida. Yo eso estudiaba, dije, los 2 hermanos ahorita están peleados en las cosas de Dios, separados en las cosas de Dios. Y gracias a él llegó primero, después mi hijo Joelito. Dios te bendiga, Joel. Y igual, a los 2 lo digo, el posterior bendición será mucho más que la primera. Cuando no quiso cantar, no quería cantar, sí me sentí un poco obsesionado. Yo vendí requinto, que eso era para él. Cuando me invitó a Estados Unidos, yo vendí el requinto. Dije, no, mi hijo ya no va a entonar. Y cada que miraba el requinto, la guitarra, me sentía triste. Está en conservatorio, él decía más a los amigos, él está, porque también cantaba en mariachi. Entonces en Estados Unidos vendí el requinto y como que con poquito me tranquilicé. Pero luego Dios bendijo otro requinto y ahora disfrutamos con mi nuerita, Jenico. Ella canta, los 2 cantamos. Y él vuelta a acompañar con la guitarra y esperamos que los talentos que Dios añade bendiciones. Ya, pues un trío ha de ser una de alabanzas, ¿no? Muy bien. Pastor William, ahora le toca a usted esas palabras sentidas a su padre que tal vez nunca le pudo decir. Bueno, ya le he dicho de todo, papá, y decir que lo amo mucho, que lo que le dije, bueno, le he dicho siempre, gracias por ser fuerte y nunca haberte bajado del altar. Cuando muchos te dijeron que ya no, tú perseveraste. Y si hoy estoy donde estoy, es porque mamá no perdió la fe y porque tú nunca perdiste la fuerza de servir al Señor. Amén. ¡Qué bendición! Testimonio impactante. Saluditos, Marta Pinda. Buenas noches, Pastor Paul. Bendiciones, siga adelante en su ministerio. Saludos, Pastor William y su papi. Estamos viendo desde Ambatillo, Ernesto. Saludos cordiales también para Tuala Mario. Saludos y bendiciones del hermano Edison Espín, el Pastor Francisco Sitimbay, a Paola Sitimbay, a la familia pastoral desde la distancia, Brooklyn, Nueva York. Saludos cordiales. ¿Qué dice por acá? También tengo saluditos. Si algún saludo se me ha pasado, mil disculpas. Saludos cordiales, Pastor Francisco Sitimbay, William Sitimbay. Dios derrame lluvia de bendiciones. Saludos desde la provincia de El Oro, Cantón Arenillas, a full sintonía, dice. Saludos cordiales en la costa ecuatoriana. Blanca Lazo, saludos y bendiciones, Pastor Paula Sitimbay y Pastor Francisco Sitimbay. Estamos viendo desde Chalhuapamba. ¿Dónde es Chalhuapamba? Donde Dios nos bendijo al pastor. La iglesia Manantial de Vida. Cotopaxi, muy bien. ¿De Saxilí también? Saquicilí. ¿Cantón Upuquini o Saxilí?
Saxilí, a 5 minutos de la parroquia Cochabamba. Ya, 5 minutos. Antes. Muy bien. ¿De Saxilí a cuánto? Unos 10 a 15. 15 minutos. No está lejos. Muy bien. Saludos cordiales. ¿Cómo se llama la iglesia? Iglesia de Dios Manantial de Vida. Iglesia de Dios Manantial de Vida. Atentos. Saludos, Pastor Acitimbay. Dice, hablar del camino demuestra tu valentía y tu preparación. Dice, orgullosos de ti hoy, quienes te felicitamos. Dice, saludos cordiales, que has dado ese gran paso. Saludos cordiales, Pastor Francisco Acitimbay. Muchas bendiciones para su familia, Bolívar Arellano. Saludos cordiales, gente, los hermanos de Guaranda, ¿no? Me parece que familia Arellano de Guaranda. Saludos cordiales también para Alberto. Gracias por estar visualizando el programa. Saludos y bendiciones, dice la familia Acitimbay. Que papito Dios siga bendiciendo su legado. Un abrazo y felicitaciones, amado Pastor William Acitimbay. Un fuerte saludo desde la península de Santa Elena. Un fuerte abrazo, amado Pastor Francisco Acitimbay, y a su esposita Alberto Ilvis. Saludos, manda su saludito. ¿Cómo no? Primero igual, a mi esposita, Dios te bendiga, María Elena, ya dentro de media hora estamos allá, Dios mediante. Saludos en Costa, Sierra y Oriente. Bendiciones, antes que me olvide, Pastor Mariano Buñay Machala, Dios te bendiga, gracias por ese mensaje igualmente, y gracias que ese mismo Dios que te ha bendecido y que a mí me ha bendecido, continúa en el camino para la gloria de Dios. Dios les pague Arenillas, Dios le pague Huaquilla, Santa Rosa, Durán, Santa Mónica en Costa y en Estados Unidos, Brooklyn, Manhattan, Queens, New Jersey, en Minneapolis. Dios les bendiga, gracias por ser una bendición para nosotros como familia en el Señor. Igualmente, familia actual nuevamente en Quizapincha, iglesia Wiña y Causa, el líder Domingo Tuala y su amada esposa. Dios te bendiga, diáconos de este año, ya 15 días flamantes, con toda esa energía y con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante llevando la obra del Señor. Perfecto. Ernesto Aski, qué gran testimonio, mi amado Pastor William, me caen lágrimas al escuchar, dice. Gracias, mis amados hermanos. Saludos cordiales también para Janet de Cintia, bendiciones también. Qué gran testimonio, dice, un gran ejemplo a seguir, Tualombo Susi, gracias. Saraí Pincha, gracias por estar en el programa también visualizando. Gran testimonio, amado Pastor Paul, saludos cordiales. Elena Pinda, bendiciones, saludo para todos los hermanos y hermanas, gracias por sus palabras sabias para la familia Acitimbay, que el Señor Todopoderoso les bendiga. Gracias por estar en la programación. Gran testimonio, primo Paul. Dice, aparecimos mucho, eres un renovado del Señor. Saludos desde Chicago. Mercedes Tuapanta Condo. Saludos cordiales. Allá en la distancia. Bendiciones siempre, dice Paul, hermano Pastor Paul. Un gran testimonio. Saludos cordiales. Pastor, un fuerte abrazo. Daniel Toapanta, saludos cordiales. Luis Quinatoa, saludos al hermano Edison y un cordial saludo para el Pastor Francisco y a su hijo desde Quizapincha, Puganza. Dios les bendiga, familia allá en Puganza, saludos cordiales. Bendiciones, papá y ñaño, siempre estaré agradecido con Dios. Saludos a toda la familia, un fuerte abrazo. Y gracias a Causa y TV por ser ese puente donde cada testimonio ha sido escuchada. Joel Acitimbay. ¿Joel vive aquí también? ¿O? Está en Tena por el trabajo. Ya, en Tena. Viernes. Oriente ecuatoriano, el viernes está por acá, dice por Ambato. Muy bien, amados pastores, gracias por aceptarnos la invitación. El testimonio ha sido contado. Hoy está con una gran responsabilidad. ¿Qué le trae a la mente cuando los hermanos le encuentran y le dicen ahora ya Pastor Paul o Pastor William? Bueno, ahí entra mi esposita, ya, como le he dicho, ella les he de decir, digo, aún no aún es una sorpresa. Es más, hay veces, había momentos del inicio del pastorado donde saludaban de lejos, pastor, bendiciones, y yo veía y decía, el pastor vendría, si eso era mi esposa, alguien a ti te está saludando, ay, pero no es cierto, no, me acordaba. Entonces sí es, bueno, con mi papá dijo,
yo no pensaba en el pastorado. Es más, nunca se me vino a la mente el pastorado. Y como no le llevé nada, yo le dije a mi papá, yo oré al Señor y me dio la oportunidad, yo quiero llevarte a las campañas. Yo quiero llevarte, quiero ser tu chofer, tú que vayas dormido y déjame ser tu chofer. Justo en esta temporada pasamos por varias pruebas, mi papá se rompió el tendón de Aquiles, se le operaron y estando ahí, entonces tuvimos que una temporada llevarle en silla de ruedas y le marcábamos hasta la carpa o le llevábamos solo en silla de ruedas. Me acuerdo que de mi hermano ahora ya son carpas planas, ¿no? Antes era como le decía en lomas, claro. Y llevábamos hermanos, mi papá está así, ahí le bajábamos y en la silla de ruedas lo llevábamos hasta arriba. Entonces yo con eso me sentía contento, decía yo ya con esto he cumplido, me siento bien y así sigamos. Pero el Señor tuvo algo más diferente, gracias al pastor Cristian Román. Él está en Estados Unidos y él es el que me dio la primera oportunidad como joven de llamarme y me decía, tú tienes un llamado. Y yo decía, sí, de tener, pero dejémoslo más así. Él decía, tú tienes un llamado, hijo. Y él se puso y me decía, no voy a poder ver, pero tú tienes un llamado y tarde o temprano vas a cumplir. Y se fue a Estados Unidos, él está pastoreando allá, le dieron la oportunidad de estar allá. Después de eso tenemos nuestro pastor Alfonso Caro, por la edad está bastante enfermito, pero con la pastora Narcisa, los dos nos aconsejaban, y decía, tu papá está así, tienes un misterio, y uno era sordo, no quería. Después me acuerdo que en una salida mi papá me empieza a ayudar y me dice, ¿qué tal si das tu testimonio? Porque hay muchos jóvenes que están así, vas a levantar. Y no puedo olvidar la primera presentación de mi papá. Estaba con mi primo, mis primos me acompañaron, dos primos me acompañaron acá siempre al inicio, era William y Cristian, que les mando unos saludos de paso, y igual John Freddy y Jorge. John Freddy, que en paz descanse, hay muchas cosas que estábamos, pero los dos me empujaban. Y en una ocasión estábamos en una campaña y mi papá empezó a decir, y demos gracias al Señor, porque el Señor tiene planes para cada uno de nosotros, y yo les comentaba, yo tengo un hijo que ha sido desobediente, es rebelde, ha hecho pelear en la casa, es un hijo borracho que anda a la calle. Y yo estaba atrás en la carpa y yo le decía, como el chavito, ya papi, no me defiendas tanto. Y hasta mi primo decía, ya dile a tu papá que para. No, mi papá seguía, y ese hijo rebelde, ese hijo de la calle, ese hijo que estaba ahí, ese hijo que nos hizo pelear en la casa, sí, y Dios tiene planes. Yo ya no, y ahí en mi corazón decía, ya solo falta que me diga pasa a saludar. Y dice, ya después de todo, y aquí está el borracho, el de la calle, pasa mijo. Y yo era en la calle, y uno era así, ¿y ahora qué digo? Y ahora con eso ya después yo me acuerdo que en el camino dije, Señor, tú verás, digo, yo no quiero hablar, no sé ni qué hablar, nunca no he leído la Biblia, así que tú, Señor, tú. Y me subí, di mi testimonio, el versículo que me quedó de mi papá y que siempre me he dedicado, él me dijo, es 1 Corintios 1:27, lo necio del mundo. Entonces eso yo veía y se replicaba, y fue ahí cuando yo estando ahí, el pastor que estaba ahí me dice, ¿ya para qué predica? Hijo, con tu testimonio has hecho más cosas. Yo iba a predicar, pero ya no hay prédica. Pasó, dijo unas palabras, jóvenes que quieran orar, pasen. Me acuerdo que se llenó el escenario, el púlpito, y uno de los jóvenes me abrazó y me dijo, gracias por usted, hoy regreso a la iglesia. Entonces fue como un toque en mi corazón que dije, Señor, y ahora tengo que prepararme. Gracias al pastor Néstor Duque, que era él en ese momento el director del seminario Semilla. Él también era, hijo, tienes el llamado, te pongo la beca en el seminario, ven, yo te pongo la beca, no pagues nada, solo ven, entra, nada más, yo te pongo todo. Y yo era, no, ya voy pastor, hasta que un día me dijo, hijo, ya no te pido más, tú me vas a pedir. Entonces justo pasé en esa temporada y empecé a prepararme el seminario, pero yo era con el anhelo de que mi papá, si me hace pasar de nuevo, ya sé qué decir. Entonces ya puedo enseñar a alguien, predicar a alguien, pero nunca el pastorado. Acabé el seminario con la ayuda de Dios, me gradué, y cuando estuve ahí dije, Señor, ¿y ahora qué tienes para mí? ¿Qué hago? Entonces justo en ese momento ya mi papá empezaba el llamado pastoral también, y dije, papi, yo me preparé para ayudarte, yo no quiero nada, digo, yo estoy bien así. Yo te ayudo a ti, tú coge el pastorado. Igual mi papá era algunos años que no el pastorado, que no quieres pastorado, que otra vez el testimonio de él. Entonces hasta que yo le dije, anímate papi, tú tienes el llamado pastoral y yo te voy a ayudar. Y estando en eso,
Y ya empezaban conmigo también, tienes el llamado. Ahí en cambio era yo, no tengo el llamado. Dejémosle así, yo solo quiero ayudar. Era el pastor, que en paz descanse, el pastor Concepción Aliaga, que me dijo, tienes el llamado, hijo, ven, tienes el llamado. Y luego, o sea, fui rodeado por esas palabras cuando me dijo igual él, ya no te voy a decir yo. Me duele saber que yo no voy a ponerte como pastor, pero tú vas a ser pastor. Y ahora sí, pastor, que no vas así, estoy bien empujando, y pídame que le ayude en un proyecto, yo le ayudo el proyecto, pídame que enseñe y enseñe, pero no, pastor, no. Entonces andaba por ese proyecto. Y fue ya cuando, gracias a mis amigos, Pastor Byron Carlo, que me dijo, igual lo mismo, ya no te voy a pedir, pero no escapes y cuidado pierdas la bendición de Dios. Eso me llegó. Para ese momento ya estaba casado con mi esposita, y a mi esposita le conocí en el seminario, en un taller que fue, justo habíamos hecho un evento en el seminario invitando a varios, haciendo una invitación abierta a estudiantes y no estudiantes, y justo ahí mi esposita asiste y nos conocemos por la bendición de Dios, y empezó toda nuestra historia de amor también, y con la bendición de Dios hasta ya me llevó a Cotopaxi completamente. Entonces en ese proceso, su esposita es de Cotopaxi, claro, es de la iglesia donde estamos. Ya vamos a llegar a parar porque ya va el testimonio. Claro. Entonces estábamos en todo ese plan, ya con mi esposita, y el pastor Byron nos dijo igual, dijo, ya no te quiero decir porque te vas a enojar tú también, yo quiero escucharte tú y tú me vas a venir a decir. Entonces a mi esposa esas palabras me llegué y dije, amor, digo, ¿no será que estamos escapando de la bendición de Dios? ¿No será que estamos perdiendo esa bendición? ¿Qué hacemos? De ahí oramos con mi esposa y dijimos, había 3 cosas que le pedimos al Señor. Dijimos, Señor, solo te pedimos esas 3, no por condiciones, sino era porque queríamos ver una respuesta, o sea, porque el miedo era grande. Vi a mi papá, mi tío, el pastor Félix Alcocer, he visto a grandes siervos de Dios que es difícil el proyecto que tenemos. Entonces dije, recibamos el llamado, veamos qué pasa. Y pusimos esos 3, ¿qué pasa? Y fue contado 3 días, en que justo nos visitó un amigo, y las 3 cosas que pedimos fueron las 3 cosas que nos dijeron. Entonces me acuerdo que en Suecia nos vimos y dijimos, ya, ahí está la respuesta. O sea, ahora si decimos no, ahí sí que nos castiga. De ahí le contamos al siervo que nos visitó, le dijimos, era Johnny Farinango, el pastor, es un gran amigo mío también, le decimos, Johnny, 3 cosas le pedí, y esas 3 cosas se cumplieron contigo. Es la respuesta del Señor. Y él vino a preguntarme lo mismo. Entonces dije, 3 cosas le pedí y las 3 cosas se cumplieron contigo. Entonces, contigo te digo, aceptamos el ministerio pastoral y vamos en este proyecto que Dios tenga para nosotros. Pero fue como hace 2 años. 2 años desde que mi esposa estábamos ahí todavía con miedo viendo, pero igual el anhelo era ayudar a mi papá. Decía, iglesia no, pero Dios tiene planes grandes para nosotros. A veces nuestra mente es que no se cumplan con todas las bendiciones de Dios. Nuestras metas son pequeñas, las metas de Dios son grandes. Y cuando nosotros trazamos las metas, nosotros limitamos el poder del Señor. Por eso hay veces que es mejor, tengo este plan, Señor, pero tú termina la obra. Y la obra del Señor termina en algo más grande. Así es. Y en ese momento nos decimos, aceptamos, Señor, el pastorado, pero tú haz la obra completa, ya no nosotros. Entonces nosotros dijimos que no queremos nosotros decir queremos de esa iglesia, queremos pastor, sino tú llévanos. Si estamos como copastores o si tenemos que ayudar a otros pastores, no hay problema, porque para mí, como mi papá, mi mamá me han enseñado, no hay puesto grande ni puesto pequeño en la iglesia. Lo mismo, el mismo valor que el que limpia los baños de la iglesia tiene el mismo valor el que predica, porque en la iglesia todos somos iguales. Amén. Nadie más que nadie. Entonces mi anhelera dijo, si yo soy copastor, o si soy yo el que ayuda y el que empuja, y le ayudo al pastor, por mí no hay problema. Pero si vamos así, entonces, pero tú termina la obra completa. Entonces ahí fue, que mi esposa es Jenny Vargas, ella es de Chalhuapamba, de Saquicilí, Cotopaxi. Y ahí empezó el ministerio, estábamos con ella luchando. Mi hijo Inti Caleb, que igual antes que me olvide, mi hijo, que Dios te bendiga. Como siempre te digo, tú eres mi bendición, gracias mejor. Hemos empezado a trabajar y empezamos a visitar iglesias, pero con la ley de servir. Íbamos por Machachi, Iglesia Cierta Esperanza, les mando gracias, saludos, vinieron al posicionamiento, estábamos en ese caminar, y cuando ya se escuchó nomás el pastor Esteban me preguntó, dijo, ¿de pronto ustedes no han pensado en pastorear esta iglesia? Entonces,
y el pastor era del pastor de la iglesia, que por situaciones de la distancia y la familia tuvo que regresar para Quito, y me dijo, siento algo del corazón, de pronto no has pensado en pastorear la iglesia. Y ahí me acordé que cuando dije que no me va a ver, dije no. Entonces dijimos, no digo ni no ni sí, pastor, que Dios haga la obra completa. Si es de ser, por mí no hay problema, y si no, tampoco. Estamos para servir al Señor donde Dios tenga el llamado. Entonces ahí empezó toda la historia que tenemos acá. Empezamos les mando un saludo también a la iglesia hoy, iglesia Huñaycausay. Nosotros iniciamos cuando era la iglesia de Dios Betania, el proyecto del estatuto y todo eso que ha tenido la iglesia, cambiamos el nombre a Huñaycausay. Estuve hasta que cambiamos con el estatuto, y de ahí me fue la despedida. Les mando saludos. Con ellos empezó el ministerio, con ellos empezó el trabajo en la iglesia, y hoy que estoy por Chalopamba, en la iglesia de Dios Manantial de Vida, que les mando inmensos saludos y abrazos a todos aquellos, porque el proyecto como pastores, bueno, no me considero joven, así que hombrito, ¿no? pero dentro del ministerio decía, no, me refiero para el ministerio pastoral, claro, porque uno dibuja el ministerio pastoral como solo pueden ser pastores de 50 años para arriba, sí. Si no tienen experiencia. Entonces fue una lucha incluso para nosotros, porque hay algunos que decían, pero son jóvenes, ellos no pueden ser pastores de la iglesia. Pastor Johnny, ¿no? Pastor Johnny, pastor John Tenesaca, pastor Ricardo Narváez, son pastores jóvenes. Pastor Juan Lema sí. También está por Salache. Son pastores jóvenes, pero en esta ocasión para nosotros fue una traba, en vez de ser una ventaja a la juventud, fue una traba en este proceso pastoral. Claro, sí. Más por lo que la gente dice, ¿no? Exacto. Joven, que sabrá, no sabrá. Y hasta ahora hay todavía, pero hay que seguir, pastor, felicidades. Lo que le quiero pedir es las palabras a su nueva congregación. A eso mismo iba. Y fue la congregación que nos animó, porque hubo otros peros por otros lados, pero en la iglesia no. Cuando yo me sentí intranquila con mi esposa, ya no daba, estábamos ya, y digo, mejor digamos que no, y que quede todo. Hasta que un miembro de la iglesia nos llama y me dice las palabras que puso paz en el corazón. Dijo, pastor, ya no diga nada, ya no haga nada. Si le dicen pastor joven, ya no diga nada. Nosotros acá vamos a preparar todo. El 19 de abril va a ser su posicionamiento acá en nuestra iglesia. Los líderes estamos contentos, la iglesia estamos contentos. Usted incluso puede venir ese día a las 10 de la mañana al posicionamiento, porque la iglesia está preparada. Gracias, mejor pastor, que Dios le bendiga, y nada más puedo decir, ya duerma tranquilo, acá nos encargamos de todo. Así que gracias, Iglesia de Dios Manantial de Vida. Gracias a todos, porque si les nombro a uno, me voy a saltar de uno y se pueden enojar. Entonces a todos, tuve el honor del día sábado de estar ahí, les vi con las papitas, les vi con la carne, les vi en uno, hasta los niños empezaron a estar caminando ahí, pastor, ¿qué hacemos? Y uno era medio complicado, ¿no? Yo, pastor, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Pastor, ¿a dónde va a hacer? Me acuerdo que incluso quería poner un letrero en la entrada de la comunidad para que sepan los que vienen que es entonces yo fui a poner, y un hermano preguntó, ¿y con quién vais, pastor? Y yo acostumbrado a hacer, digo, ¿solo? ¿Con quién? No, pastor, ¿cómo vais solo? Yo estoy con otro cargo, pastor. Le llamo a otro hermano, acompaña al pastor. Y yo le digo, ¿qué era? Digo, yo puedo poner, digo, después estaba yendo, y otro hermano, ¿y a dónde va, pastor? Digo, yo estoy bien, puede ir con usted, pastor, yo le ayudo, pastor. Vamos aquí, ya venía el pastor. Después, ya cuando vemos, estábamos yendo entre 2 y llegamos de 5. Caramba. Entonces vi el llamado del Señor, la respuesta, la alegría de todos trabajando. Así que todos, Iglesia de Dios Manantial de Vida, si iniciamos un proceso y ustedes lucharon, terminamos el proceso. Gracias por el esfuerzo, gracias por les saludo a toditos les doy un abrazo, desde el más pequeñito hasta el más grande. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias por el respeto que me mostraron. Para ustedes no dijeron pastor joven, ustedes dijeron es mi pastor, así que gracias por ese respeto, ese amor. Dios nos bendiga grandemente, y la iglesia va a crecer en espíritu y verdad. La iglesia va a ser grande, no porque esté yo, sino porque el Señor va a terminar la obra completa en la iglesia. A todos un gran abrazo, mejor, que Dios les bendiga. Estoy muy contento, y parte de este testimonio son ustedes. Como le dije, mi esposa es de ahí, de la comunidad, y mi esposa me decía, visitemos la iglesia. No sé si fue con segunda, pero me hizo visitar la iglesia. Muy bien. Bien, el tiempo nos apremia, pastor William, también pastor Francisco Asitimba, y le quiero pedir nada más la segunda alabanza que le gusta a su hijo, un poquito a capela nada más.
¿Cuál era? Después de la tormenta. Aunque espantoso venga la tormenta. Así es, después de la tormenta. A ver. Aunque espantosa venga la tormenta, por más fuerte que sea su turbulencia, acuérdate ya no me acuerdo. Acuérdate del Señor, que Él es tu amigo y nunca te dejará. Él estará contigo. Nunca te dejará, así es la canción. Perfecto. Y nunca te dejará, Él estará contigo. Es una de las canciones que sin ver todavía el fruto, Dios me puso en mi corazón. Cuando en el coro dice, recuerda que en este mundo nada es eterno, todos critican, todo lo que ayuda te critican, pero el respaldo de Dios es grande, y muy agradecido a todos. Realmente este volumen que grabé posiblemente voy a venir aquí algún día a compartir. Ya está todo terminado, el volumen 9. En todo tiempo te alabaré, ese es el título. La grabación que me comentaba en el programa anterior. Ya está listo ya. Ya está listo ya. Entonces falta hacer lanzamiento. No sé cuándo haga. Ya, pues si nos invitan ya. Mucha alegría. No, más bien para el Dios mediante 50 años. Falta año y medio. Ya, muy pronto ya, ¿no es cierto? Bodas de oro. Bodas de oro y Dios ha bendecido y después de las lágrimas. Saludos a familia Sitimbay, en Macas a mi hermano, aquí en Ambato a mi hermanita, también a mi cuñado, a mi cuñada. Gracias por ser una bendición en momentos difíciles. Los amo en el amor del Señor. Y ¿qué más le puedo decirle a mis grandes pastores? Disculpe decirle eso. No tiene a dónde llegar, mejor avisaba a ellos. Finadito pastor Alberto Baranda, finadito pastor, el que falleció, él era el primer cliente de mi hijo cuando estaba haciendo portadas en el CEDID, Baltasar Paucar. Y él se hizo amigo de mi hijo, dijo Francisco, yo estoy orando por tu hijo. Y gracias a Dios él no dudó en venir a mi casa a orar. Los pastores llegan con gran bendiciones. Así que pastores, un abrazo a la distancia. Y los muchachos, por favor, aprovechen la bendición. Porque todo lo que sembramos nos toca cosechar. Su Padre está de pie porque la gracia y la misericordia lo sostiene. Pastor, siempre vendrá críticas. Y adelante en el Señor. Tus lágrimas, cuando vas a la iglesia lloras, cuando retornas de la casa lloras. Eso fue mi caso. Y cuando venía del concierto de regreso a la casa, dice, ¿y ahora cómo estará mi hijo? ¿En la cárcel o en la cantina o estará en la casa? Y que Dios me perdone, una vez sí fue duro cuando dije, ¿cómo quisiera que Dios ya me lleve? Así era una palabra. Después le dije, reprendo en el nombre de Jesús. ¿Por qué hablo eso? Pero fue duro, alguien me entenderá, era duro el golpe que me estaba dando el enemigo. Y hoy, igual, lo que un año casi nunca hemos hablado, hoy vuelta, ¿dónde estás papá? ¿Cómo estás papá? Y ahora igualmente yo estoy allá en la casa, dice papi, ¿puedes acompañar con nosotros? Digo, vamos. Entonces eso es gracias a Dios.